nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Luis IX fue coronado como rey de Francia en el año 1226. Se casó y tuvo 11 hijos. Se destacó como un insobornable administrador de justicia y un pacificador de las contiendas que se suscitaban entre los señores feudales. Durante 3 años visitó los lugares de la Tierra Santa. Murió recitando las palabras del Salmo 5. Entro en tu casa, Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía, estamos en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo los árboles del bosque, griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el hinojo, del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta que maravilla, ¿verdad?, esta palabra del Señor, pero como siempre es muy exigente la palabra del Señor.
El Señor ya hay señalena eku o gato cae cañi vayan en 10 lleva, no anda lo cañaña de ella, pero en un momento. No. Desde un momento Jesús es muy claro. Jesús habló diciendo. Y aquí entonces están los famosos, los ayes, se dice, es decir, los ay de ti. A ver, y hay de ustedes escribe y fariseos, ¿verdad? Pero todos entramos dentro de esto, queridos amigos, dentro de una palabra que para nosotros llega a ser ya una palabra simbólica, ¿verdad? Del símbolo del fariseo o el símbolo del escriba, el que conoce, el que sabe, el que escribía en aquel tiempo, lleva. Y el fariseo, el que estaba separado, porque fariseo en realidad quiere decir separado, pero como que está separado porque ella lleva, hoy iba a leer ahora copa las reglas. Ciertamente, queridos amigos, que el fariseísmo, como normas, como leyes, etcétera, estaban llenos, ¿verdad?, de esas cosas que no estaban mal, queridos amigos. Pero aquí está lo que Jesús dice justamente. Ustedes tienen todas sus normas y sus leyes. Pagar el diezmo, pagar la venta, el hinojo, comino. Pero después le dice, pero ¿saben qué? Pero detrás de esto ustedes descuidan lo esencial. Es la esencial, y yo que fuera, y aquí justamente te dice, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, la justicia es la definición luego de Dios por antonomasia, lleva. Peñan de yara lo año presentado, y nada ya es agua, mava peñan de yara, amba, ella peñan de icatula y cuamava peñan de yara, es sedek. Sedek quiere decir justicia. Y justicia quiere decir que cada uno de nosotros nos realizamos de acuerdo a cómo Dios nos ha creado. Ahí está la verdadera justicia. El darnos plenamente el camino y la posibilidad de una realización. En este caso, que nosotros somos seres humanos, somos personas, entonces que cada uno se pueda realizar con la dignidad de los hijos de Dios, como verdaderas personas. Yo soy una persona, ¿verdad? Pedimos que se nos trate como si fuésemos una persona, prosopon, una manifestación del amor de Dios en nuestra propia vida. Bueno, y esa tiene que ser nuestra realización, el camino de una planificación del hombre, realizarnos como personas. Pero beben de maoí, entonces la ñan de justicia, ñan de icatunte maoí, ñan bueno alleva, ña indaga y miña y caray, corigo asuya, ya te peca, ña bueno ye por acá, y ya se me bate coba y dentro de nuestra justicia. Y no estoy hablando simplemente de una justicia, del palacio de justicia, ¿verdad? Sino que estoy hablando, queridos amigos, sobre todo de la misma justicia interior, la ley interior que está dentro de nosotros, como decían los filósofos, ¿verdad? Dentro de nosotros está impregnada esa ley de Dios. Bueno, ¿y qué significa entonces vivir esa justicia? Y esa justicia quiere decir realizarse y planificarse de acuerdo, así como Dios nos ha creado. Entonces uno se pregunta, el indígena, ¿será que está viviendo dentro de su justicia? ¿Será que hay justicia para esa persona porque está realizado? El pobre que ha quedado y lo hemos dejado sin tierra, a esas personas, a esa familia que lo hemos dejado sin tierra, sin casa, sin educación, porque llaman da pa, de yapú, que hay cualquier cosa. Entonces, ahí no hay justicia para que esa persona pueda realizarse. Se ha realizado esa persona. ¿Y por qué? Porque le cortamos la posibilidad de su realización como persona. ¿Entiendes? Queridos hermanos, pero mañana ya es porque upeala de yara de ustedes descuidan lo esencial, upeala ve descuidada. Muchas veces yo veo, ¿verdad? Y en el nombre de la caridad, pero muchas veces malentendida también. Está hoy entonces, la IA, no, tal día mongaruta mitacuera, 20 de julio, mía mongarula mitacuera, y pues fuera merienda, nambrea, cuanto más niño le doy merienda, porque es mi promesa. Pero, a su otro lado, a su vez. Ese no tiene sentido, queridos amigos. Descuidan lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?
O sea, esas son cosas en todo caso para aquietar tu conciencia. Pero lo que el Señor verdaderamente te está pidiendo es vivir dentro de la justicia. La misericordia, la misma cosa. El mísero, cor cordis, es decir, el corazón con esa persona que ahora está ahí en esa situación concreta, con quienes tenemos que trabajar y ayudarnos juntos. Para eso somos hermanos. O somos indiferentes. Y entonces no tenemos mísero, cor cordis, corazón para con el mísero. Porque ñandeña y me boná, entonces ya es llante, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pensante a hoy, vaya pota. ¿Entienden? Ahí está. Y luego, queridos amigos, la fidelidad. Porque la fidelidad quiere decir el camino de continuidad con el compromiso que nosotros hemos asumido. Pues esa es la fidelidad. La este ya bla, 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 entonces ese es un infiel. Ahí nosotros hablamos, ¿verdad?, de infidelidades dentro de nuestra familia, dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestro sacerdocio. Infidelidades, quiere decir, ñañe compromete, pero después no somos perseverantes, no somos constantes a ese compromiso asumido. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Para que la Iglesia sea signo de acogida, esperanza y misericordia para todos los pueblos, oremos al Señor. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Para que en nuestro país trabajemos unidos para derribar los muros de la indiferencia y luchemos por un Paraguay más justo y solidario, oremos al Señor. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Para que los marginados, los enfermos, los tristes y quienes sienten que su fe se debilita, descubran la mano extendida de Cristo a través de nuestra caridad fraterna, oremos al Señor. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el servicio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único
el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos. Concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir
Oración final. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero